La genética es una de las ramas de la biología encargada de estudiar las características que se transmiten de generación en generación. Estas características se les llama genes. Dichas características pueden ser la estatura, color de ojos, tipo de cabello, tipo de sangre, enfermedades como la hemofilia, síndrome de Down, enanismo, daltonismo, etc. Estos genes están formados por pequeños fragmentos de ADN y ARN. La genética es una de las ramas fundamentales de la biología moderna y tiene varias ramas de estudio como son la genética molecular, que se encarga de estudiar la composición, función y replicación del ADN. La genética clásica o mendeliana se encarga de estudiar cómo es que se heredan las características. La genética cuántica, que estudia cómo influyen los genes en las características de los seres vivos, que podemos observar a simple vista. La genética evolutiva y de poblaciones. Estudia el comportamiento de los genes en las poblaciones y cómo influyen en la evolución de las especies. La ingeniería genética utiliza la tecnología para la manipulación de genes de una especie a otra, para añadir las características que antes no tenían. La genética tiene sus inicios en el año de 1865, cuando el monje Gregory Mendel dio a conocer su trabajo, el cual consistió en la experimentación con diferentes variantes de chícharos, los cuales cruzó entre sí para observar cómo se transmitían esas características de generación en generación, iniciando así las famosas leyes de Mendel, dando así origen a la herencia genética y hoy en día es conocido como el padre de la genética. Ingeniería genética en las actividades agropecuarias. Cualquier característica medible, como rendimiento de cultivo, altura de la planta, número de frutos por planta, indica una mejora para el bien productivo, llamados a estos frutos transgénicos. En la actualidad hay más de 40 especies de plantas mejoradas genéticamente. El mejoramiento genético es una práctica sustentable porque conserva la diversidad genética de las variedades vegetales, no se modifica ni contamina, el genoma no se altera. Las variedades obtenidas en los campos experimentales son 100% puro. También se dice sustentable porque para el control de plagas y enfermedades no es necesario el uso de agroquímicos, ya que son mejoradas genéticamente. Aplicación de ingeniería genética a la producción ganadera. Es necesario que la producción ganadera sea más eficiente y cubra el incremento de la demanda de alimentos que se espera en las siguientes décadas, como lo son los requerimientos nutricionales para evitar enfermedades y mortalidad por malnutrición. Esto mismo se debe a que se adapte los retos climáticos, enfermedades del ganado y que apliquen principios éticos para el manejo de animales y el bienestar animal. Dada la necesidad mundial, en muchas partes del mundo ya se está aplicando la ingeniería genética, como por ejemplo en mejora de cantidad de carne, mejora de cantidad de leche, mejor resistencia a las enfermedades y es más, mejora a la resistencia de los climas más adversos. Aplicaciones de genética en el mundo de medicina veterinaria. Podrían haber muchísimas aplicaciones, entre ellas tratamiento de enfermedades hereditarias, enfermedades con base a la misma genética, enfermedades en las que se sospecha un componente genético, enfermedades con base poligénica y enfermedades con base genética con influencia en el mundo, en la parte ambiental. Para esto vamos a diferenciar hereditario de congénito. Hereditario se transmite de padres a la progenie y congénito aparece al momento del nacimiento. Teratogénico es producido durante el desarrollo a diferencia de genético que bueno es con base a la genética. Por ejemplo, genética oncológica, donde la gran mayoría de los tumores nacen por esto. Características con base a genética no hereditaria, lógico. Algunos ejemplos, freemartinismo, mosaicos citogenéticos, tumores, mutaciones somáticas,
y no pasar desapercibido, diferenciar entre congénito y teratogénico. Existen varios tumores en caninos, como linfomas, osteosarcomas, melanomas, mastocitomas, tumores venéreos o tumores mamarios, que bueno, lamentablemente tienen un origen genético. Eh, ya hay varias tesis y maestrías acerca de esto. Eh, Sería un punto muy importante que se pueda desarrollar en base a la genética, que se eliminen los tumores en mascotas, ¿no? Un gusto con todos. Muchas gracias. Esto ha sido toda nuestra exposición.